Feliz y bendecido día a ti que me estás viendo o escuchando. Bienvenidos nuevamente a Conciencia con Amor. Mi nombre es Tere y hoy te vengo a hablar del miedo escénico, el miedo a hablar en público. Y es que sí, esto para mí es algo súper personal que quiero contar paso a paso por si a alguien le sirve, por si alguien está en esa tesitura de querer ejercer de terapeuta o querer exponerse a las redes sociales o transmitir un mensaje y le puede la vergüenza, le puede el miedo a la exposición, incluso de hablar en público en cualquier lugar o exponer algún trabajo. Bueno, pues yo te voy a contar hoy mi experiencia personal, cómo lo he vivido y cómo lo he trascendido y cómo lo llevo a día de hoy. Yo me considero una chica que siempre desde pequeñita tuve bastante personalidad, pero sí es cierto que hay un parteaguas que ocurrió en mi vida y es que a los 5 años me fui a vivir a España. Cuando yo vivía aquí antes de los 5 yo tenía una personalidad arrolladora. Y fue llegar a España y es como que toda esa personalidad se encapsuló, se quedó dentro de mí y me volví una persona más introvertida, más observadora, más vergonzosa, quizá sería porque, claro, llegué a otra cultura, a otro país, mi familia ya no estaba cerca de mí, estaban mis padres, pero ya no era lo mismo de antes y eso me hizo ir hacia dentro. Y obviamente empecé el cole, que yo nunca había ido al cole ni a guarderías, entonces fueron como muchos cambios y recuerdo que empecé el cole y bueno, ya no volví a ser la misma. Siempre intentaba, en toda mi etapa estudiantil intentaba pasar desapercibida. Si formaba grupos de amistades, pues siempre era yo con ese grupo y no me gustaba destacar, no me gustaba eh, destacar ni para bien ni para mal, simplemente pasar desapercibida, ¿vale? Si hablaba, como ahora, si me exponía y demás, pero en un grupo que a mí me generara confianza. ¿Qué pasa? Que según vas creciendo, tu trabajo en el cole va siendo más serio y tienes que exponer trabajos, tienes que hablar ante tus compañeros, tienes que exponer trabajos. Y tengo algo muy marcado con 7 8 años, que era cuando la profe te mandaba a salir al encerado o te mandaba a su mesa para que en voz alta dijeras cuentas, que hicieras cuentas con ella, que si ella te preguntaba cosas pues tú le respondieras y todo, ¿no? Era como un análisis oral que ella te hacía para ver cómo ibas, ¿no? Y era algo que a mí me hacía sufrir muchísimo, porque yo recuerdo, no sé si os dais cuenta en las películas cuando ponen una acción en cámara lenta y como que hacen que los ruidos externos y todo lo que uno percibe sea más intenso, bueno, pues eso mismo me pasaba a mí en el cole. Si la profesora me llamaba al encerado, era como que mi corazón se ponía a 1000 por hora, me empezaba a faltar el aire, yo llegaba a su lado y a lo mejor me podía preguntar cuánto es 2 más 2 y yo no se lo sabía decir y ya lo sabía de sobra, pero no se lo sabía decir porque me podía más la ansiedad de estar ahí y escuchar a mis compañeros por detrás cuchicheando, ay, es que no lo sabe, ay, es que estás tonta, o escuchar los ruidos de la calle o cualquier ruido, por muy sutil que sea para cualquiera, para mí era como súper abrumador en esos momentos, sobre todo que me generaban tanto estrés y tanta ansiedad. Y yo no sé vosotros, pero en mi quinta todavía algún profesor pues daba sus castigos y si tú no sabías responder, bueno, pues algún tirón de orejas, de pelo o de lo que fuera, pues te llegaba, ¿no? Y eso me frustraba más, porque yo sabía que si yo salía al encerado y no sabía responder, uno, era la tonta de la clase y dos, me llegaba un castigo de la profesora. Y era algo desagradable, muy desagradable para mí. Bueno, pasó el tiempo, llegué al instituto y fue tanto de lo mismo, pero con más exigencia aún. Tuve profesores que eran de los que si te sentían respirar ya, ojito, ojito. Había uno que recuerdo que tenías que sabértelo todo tal cual te lo había dado y si te comías una palabra
Eso era castigo severo. Y para mí era una tortura. De hecho, todavía lo pienso, me acuerdo y me pongo hasta nerviosa solamente de recordar. También recuerdo mucho a una profesora de matemáticas que iba mesa por mesa y te hacía así en la mesa, o sea, como que hacía el ruido de pasar las manos así y seleccionaba. Tú, al encerado. ¡Ay! Para mí eso era una tortura. El camino de mi asiento al encerado era una tortura. Me sudaba hasta los sentimientos me sudaban. Entonces, bueno, fueron etapas de mi vida que las pasé muy mal, pero bueno, luego sigues estudiando, estudié imagen, estudié sonido, cosas de la vida. En imagen te tienes que exponer porque estás con tus compañeros, hay que hacer trabajos de grabación o de fotografía, entonces para que todos probáramos una práctica, pues había que ponerse delante de las cámaras sí o sí. Cuando estudié sonido lo mismo, siempre me gustó la locución de voz, pero tenías que exponerte y tenías que hacer programas como si fueran reales, con su sección de deportes, con su sección de actualidad, de noticias, y tenías que exponerte. Pero claro, estabas ahí con los compañeros y era diferente, era otro rollo, estábamos todos en la misma onda y aparte sabíamos que era para hacer trabajos, ¿no? Y que quizá en un futuro pudiéramos terminar trabajando de eso, ¿no? Fue diferente, pero yo ahí ya me fui soltando. Aún así seguía pasando miedo y seguía pasando vergüenza. ¿Qué pasa? Vas avanzando en la vida. Y a mí me tocó estudiar educación infantil. Ya os dais cuenta que a mí me encanta estudiar, me encanta aprender y siempre he estudiado cosas que me apasionan. Entonces estudié educación infantil porque la primera infancia, de 0 a 3, me encanta. Es una etapa en la que yo veo que el ser humano se desarrolla muy rápidamente y de una manera súper bonita. Es muy bonito ver un bebé cómo va evolucionando, cómo sus piernitas se van fortaleciendo para luego dar el primer paso, cuando van diciendo las primeras palabras, cuando van interactuando contigo, cómo muchas veces sin hablar os entendéis a través de los gestos o de las miradas. Es muy bonita esa conexión que surge con un niño o niña de primera infancia y ver su desarrollo, ¿no? Y luego ya ves más adelante, pero bueno, a mí de 0 a 3 me fascina. Entonces estudié educación infantil y ahí me dieron clases de, aparte de psicología, me dieron clases de habilidades sociales, me enseñaron a hablar en público para poder tener reuniones con los padres y poder hablar de cualquier tema que surja en el aula, pues de una manera en que las familias entendieran lo que se tratara, ¿no? La verdad que esa experiencia fue súper bonita, aparte yo estaba en una etapa de mi vida bastante ya madura, ya con vergüenza, pero bueno, la estaba trabajando, ya tenía un trabajo personal, yo ya había descubierto que era una persona altamente sensible, estaba aprendiendo lo que era la gestión emocional, estaba aprendiendo a sentir, a soltar o expresar mis emociones, no reprimirlas. Y bueno, esa etapa que estudié de educación infantil fue muy bonita y muy enriquecedora. Os digo que este proceso de pasar de la vergüenza y la ansiedad a la exposición fue muy larga en el tiempo. Os estoy hablando de muchos años. O sea, os lo estoy redactando aquí súper fácil en unos minutos, pero esto ha sido una transición de años, ¿vale? De hecho, yo tuve una pareja que él era mi opuesto. O sea, éramos maestros el uno del otro. Él era una persona súper extrovertida. A él no le daba vergüenza absolutamente nada. Él iba por la calle, a veces grababa bromas, a veces grababa vídeos. Una vez montó un programa de radio, que de aquella todavía no había ni Spotify, no había absolutamente nada, pero él ahí tenía su programa de radio con un agente de no sé dónde. Tenía una personalidad, cosa que yo no. Y yo había estudiado todo eso, pero aún así me seguía muriendo de vergüenza. Entonces, bueno, tenía al maestro en casa. Él me incitó a que participáramos en programas de televisión, para viajar por el mundo. Me incitó a que me apuntara a un casting de gente que canta bien. Me incitó a un montón de cosas y yo, no, que me da vergüenza, no, que me da vergüenza, no, que me da vergüenza. Lo pasaba muy mal. Es que ni siquiera un vídeo casero, no me gustaba, que
me sacaran fotos, no me gustaba que me grabaran, no me gustaba. Aparte que yo no me sentía bien con mi persona, no me gustaba, ¿vale? Pero bueno, pasó el tiempo, como os digo, estudié educación infantil y cuando se acabó esta relación y se acabó todo, que siempre lo cuento en todos mis vídeos, cuando llegó la noche oscura del alma, me quedé súper sola. Amistades de toda la vida se fueron de mi lado, familia no tenía cerca, o sea, no tenía absolutamente nada. La única persona con la que yo interactuaba constantemente era con la niña que yo cuidaba, que ella fue mi pequeña gran maestra, que hasta el día de hoy la amo y la amaré siempre. Esa niña fue como estar de manera presencial con mi niña interior. Y gracias a ella yo pude verme reflejada muchas veces, ¿no?, en mi infancia y pude observarme a través de ella y ser una líder para ella también, porque yo era un ejemplo a seguir para ella. Ahí me di cuenta la importancia que uno tiene en cuanto a la transmisión de contenido, a la transmisión de algo, de cualquier cosa, hasta para contar un cuento, lo importante que es cómo lo cuentes, desde dónde lo cuentas. Y si a ti te gustan hacer esas cosas y te da miedo escénico, pues vamos mal. O sea, hay que saber liderar, hay que saber contar algo como si fueras un niño, con esa emoción, con esa ilusión, a expensas o quitando un poco esa visión que uno siempre tiene de ay madre, ¿qué van a decir de mí? Ay, que puse una cara fea, ay, que no estoy arreglado, que no estoy arreglada. No. Es como ser niños para expresar todo lo que tú tienes. Bueno, la cosa es que el estar cuidando a esta niña y trabajar para ella me sirvió mucho para ir quitándome un poco esa vergüenza y volver a ser niña. Pero también me sirvió mucho el amor propio. Como os dije, me quedé en la noche oscura del alma, me quedé totalmente sola, totalmente vacía y tuve que aprender a estar conmigo misma, a estar con la soledad, a saber qué cosas me gustaban, a saber qué cosas no me gustaban, a saber qué ambientes yo quería frecuentar porque me hacían bien y cuáles no me gustaban y que no iba a volver a pisar. O sea, tuve que hacer un trabajo personal bastante importante y yo solita. Es cierto que yo tenía mentores de los cuales yo leía sus libros, veía sus conferencias y eran unos referentes muy grandes para mí. Y es más, os los voy a nombrar. Siempre que veía a Enric Corbera, yo decía, algún día voy a ser como él. O a Covadonga Pérez Lozana, algún día voy a ser como ella, algún día voy a expresar todo lo que tengo en mi alma y voy a acompañar a personas a que ellos tengan su propio poder, tengan amor propio, tengan su voz y voto y simplemente sean felices porque son coherentes entre lo que dicen, piensan y hablan. Claro, ellos eran mi ejemplo a seguir, yo los veía y me encantaba verme sus conferencias y yo decía, wow, qué maravilla, cómo hablan, cuánta sabiduría hay dentro de ellos, cómo me gustaría ser como ellos. Pero claro, yo lo que no me daba cuenta es que ellos también pasaron por donde yo pasé, también pasaron por su vergüenza, por sus miedos, por sus cosas y que al final la práctica es la que hace al maestro y tus ganas de propósito también son las que te van moldeando. Entonces yo los observaba, los miraba, a la vez trabajaba mi amor propio, que el amor propio es eso, es saber qué límites pones, tanto en situaciones como en personas, como con tu persona, cómo te observas, desde dónde te observas, si te gusta tu físico, si no te gusta hacer algo para poder sentirte a gusto contigo mismo o contigo misma, hablarte mucho. Y recuerdo que de las técnicas que yo utilizaba era mirarme al espejo, hablarme. Como no tenía amistades de aquella, no tenía nada, pues yo me hablaba, lloraba enfrente al espejo como si yo misma fuera una amiga para mí misma. Meditaba enfrente al espejo también, me acuerdo. Y algo que me sirvió mucho es que seguí estudiando, esta vez ya dedicándome a las terapias de las cuales hoy me dedico y trabajo,
y acompaño a un montón de personas a conocerse a sí mismas. Me acuerdo cuando estudié biodescodificación que teníamos un examen final que consistía en una parte teórica, que hacías el examen, los profes estaban ahí vigilando, que no copiaras, que no hicieras nada, bueno. Y después estaba la parte práctica, donde tú tenías que desarrollar una parte del temario y, bueno, exponerte a las preguntas que los profes te hicieran. Recuerdo que esa vez estuve súper nerviosa. Lo único que hacía era ir al baño cada 2 por 3. Me faltaba el aire, se me nublaba todo. O sea, es como que no me acordaba absolutamente de nada de lo que había estudiado. Era la misma situación que yo viví de niña, pero esta vez en adulta. Y lo pasé muy mal. Pero bueno, al final el examen salió adelante, lo hice todo bien. La gente me decía, no, es que no se te nota que estás nerviosa. Claro, pero la procesión se lleva por dentro y yo estaba histérica. Pero bueno, esa vez pasó. ¿Y qué pasó? Que, insisto, yo seguía trabajándome el amor propio, la autoestima, conociendo gente nueva, yendo a talleres, cositas, relacionándome, bueno. Llegó a mí la formación de registros akáshicos. ¿Y qué pasa con esto? Que mi maestro de registros akáshicos, Hernán, a él estoy muy agradecida porque él fue como el que abrió eso, esa llavecita que faltaba abrir. Recuerdo que él tiene varios módulos en su formación de registros akáshicos. Entonces él lo que hace es, un módulo son 2 meses de estudiar. Entonces, si él te da una clase, pues a lo mejor 1 hora es de teoría. Teoría, profundidad, venga, vamos para adelante y como que profundiza mucho en explicarte la teoría y todo. Pero la segunda hora es de práctica. Claro, estás aprendiendo teoría de cosas nuevas y a la hora siguiente empiezas a hacer prácticas de eso que aprendiste en la hora anterior y te sientes súper mal porque es como, no, o sea, yo no puedo hacer esto, sí, lo acabo de aprender, pero lo tengo que aterrizar y tengo que pasarlo por mí, volver a leer el temario, volver a verme el vídeo, la clase grabada e interiorizar toda esta información para luego sí practicar. Pero no, Hernán no le servía, decía, no, venga, todos a hacer prácticas. ¿Y qué pasó? Que nos ponía por parejas. Mis compañeras estaban igual. Y había unas que se ponían tan nerviosas que se desconectaban del ordenador y decían, me tengo que ir, bueno, pues me voy. Entonces él formaba parejas con las que habíamos quedado. Yo me alegro mucho de nunca haberme rendido, de haber sido bastante perseverante, aun con miedo, aun con vergüenza de haber continuado con él, porque eso me ayudó mucho a quitar bastantes capas de miedo escénico. Una de las veces que me marcó mucho fue cuando mis compañeras, como siempre, íbamos a hacer la práctica y se desconectan. Entonces yo me quedé sin pareja y él se puso conmigo. Imaginaos que vuestro profe, al que vosotros tenéis ahí en el altar porque según vosotras él sabe todo, se tiene que poner con vosotras y vosotras tenéis que canalizarle un mensaje a él. Yo me puse súper nerviosa, pero dije, bueno, si Dios te ha puesto esta oportunidad aquí y ahora y con tu profe es porque tú estás capacitada para hacerlo. Así que yo con toda mi valentía me puse a canalizarle un mensaje, el mensaje le resonó y lo pasé muy mal, pero lo pasé. Bueno, cuando acabé la formación de los registros akáshicos, me di cuenta que me había servido mucho la exposición, me había servido mucho el haber sido valiente en la acción. Así que nada, terminé la formación, súper contenta, no fue fácil tampoco porque Hernán es bastante exigente, pero se aprende mucho con él. Y como a la semana de terminar me dice, Tere, mira, te propongo que seas tutora de la academia. Y me explicó así un poquito en qué consistía el ser tutora de la academia, qué responsabilidades conllevaba y que iba a ser durante 1 año. Entonces yo dije, venga, pues me subo al tren.
me subí al tren ese, pero si ya como estudiante era todo exigente, como tutora es 3 veces más exigente, porque ya no eres una estudiante, eres estudiante más líder. No es que llegues a ser líder como él, pero sí tienes que hacerte cargo de 10 personas o 15 personas que estén bajo tu ala, que acaban de llegar a la academia y a las cuales tú tienes que ser un ejemplo a seguir, acompañarlas en sus procesos, porque son procesos que se viven ahí muy intensos. Durante un año tú vives procesos muy intensos. Entonces, es esa condición de, vale, no soy alumna, pero estoy aprendiendo a liderar, pero también soy alumna, porque también sigues aprendiendo y sigues estudiando. Entonces, bueno, recuerdo que Hernán me decía, Tere, pues esta semana hay que canalizarles mensajes a las chicas. Vale, pues les canalizo. ¿Tengo que grabar las sesiones? Mira, los grandes profesionales, los grandes canalizadores siempre se grababan, porque siempre había un registro de sus canalizaciones. Por mucho que tú las escribas, hay que tener un registro, porque a veces salen cosas que uno no se da ni cuenta. Así que grábate. Ya os dije que a mí no me gustaba que me sacaran fotos, ni grabarme, ni nada. No me gustaba. Pero bueno, dije, me grabo. Recuerdo que en una de las veces me grabé y no veía yo los vídeos. Los grababa y los guardaba, pero no los veía. Y un día me apeteció verlo, porque yo se lo mandaba a las chicas. Recuerdo que una parte que yo les canalicé un mensaje, yo se lo mandaba. Me decían, Tere, qué guapa, qué segura de ti misma, gracias por el mensaje, me ha llegado, me gusta. Y dije yo, bueno, pues voy a verlo. Accedí a ver el vídeo y me gusté. Dije yo, wow, qué bien, o sea, qué profesional, qué movimiento corporal tengo, la expresión facial, o sea, como que me fijé en todo de mí y me gustó. Y bueno, empecé a practicar, ¿no? De la exposición, pero grabándome, yo sola, sin nadie más. Yo hablaba como si fuera con una amiga y me grababa. Y después me obligaba a verme. Y eso me funcionó muchísimo como terapia, porque ya me fui familiarizando con mi imagen así. Y a veces decía, bueno, no gesticules tanto, o no muevas tanto las manos, tú aprendiste habilidades sociales, mantén las manitas aquí, no hace falta que te muevas tanto y demás. Pero sé tú, sé natural, me decía yo a mí misma. ¿Y qué pasó? Que cuando estaba terminando, no recuerdo si fue que estaba terminando de ser tutora o me faltaba poco para terminar, Hernán hizo su congreso en Madrid. Todos los años hace un congreso en honor a la academia y por allí por noviembre. Y acudí al congreso, pero él me quiso tener de presentadora del congreso junto con una compañera mía, junto a Sandra, que la quiero muchísimo. Y nos puso a las dos ahí a presentar el congreso. Imaginaos cómo estaba yo, viajando de Asturias a Madrid, vistiéndome como había que vestirse para la ocasión. Yo me escribí una escaleta, un guión con todo lo que iba a ocurrir ese día. Lo tenía todo fríamente calculado. Cuando llego allí me faltaba el oxígeno, me faltaba el aire, estaba nerviosa. Me acompañó mi amiga Vanessa y Vanessa me decía, Tere, tú tranquila, si estás aquí es por algo, tú tranquila. Veo a Hernán, veo a toda la gente que se va acercando, que va entrando al evento. Sandra y yo estábamos ocupadas de ver que todo fuera bien, de ayudar a Hernán lo mejor posible. Y recuerdo que cuando tomé el micrófono fue recordar otra vez el episodio de cuando yo era niña y salía al encenado. Fue exactamente lo mismo. Ver a todo el mundo, pero esta vez caras más amorosas, caras que eran alumnas mías, a las que yo le hacía tutoría, ver compañeras mías. Y era como diferente porque había mucho amor, pero en el fondo seguía habiendo mucho miedo. Y luego estaba Hernán ahí mirándome. Y no solo Hernán, sino que su maestro de registros. Entonces era como mucha presión. Y yo recuerdo que su maestro de registros me miraba así como que se reía, de manera tierna, como diciendo, este pollo no sabe el diamante que es un diamante en bruto. Y efectivamente, bueno,
salió todo bien. Yo al final le dije a la gente, estoy muerta de miedo, estoy muerta de vergüenza, pero estoy aquí porque tengo que hacer esto y lo voy a hacer y tal y cual. Y hablaba un poquito y le pasaba el micrófono a Sandra. Y a veces rumiaba y decía yo, ay, tenía que haber dicho esto, tenía que haber dicho esto otro. Pero bueno, según pasó el congreso yo me fui relajando. Pero eso sí que fue un parteaguas para mí, fue un antes y un después, porque me di cuenta que yo podía llegar a eso y a más si yo quería. Tenía muy presente también a Enrique Corbera, a Covadonga, a Luis Hay, a todos mis mentores, incluido Hernán, y dije, es que yo quiero transmitir la palabra, yo quiero acompañar a personas, y si yo no me expongo, nunca voy a poder llegar a personas. Ahora tenemos la oportunidad de tener estos medios de comunicación, de que no es necesario que vayas a la tele ni a una radio, simplemente tú puedes ser tu propia televisión, puedes ser tu propia radio. Aparte yo estudié todo esto, entonces era como, Tere, lo tienes todo, simplemente es hacerlo. Y así fue, que después de ese congreso ya todo cambió, terminé de ser tutora, terminé todo, y cosas de la vida, y yo me apunto a un bombardeo. Creamos junto con, 3 personitas, Vanessa, Alicia y yo, creamos la Asociación Cultural Sagar, en donde cada una cumple su papel, y la asociación también me ayudó muchísimo a ser la persona que soy yo a día de hoy, a empoderarme, a liderar un grupo, al tener que hacer talleres de mindfulness o meditaciones y estar tiritando y disimular ese temblor en las manos, ese sudor en las manos, y demostrar la seguridad que hay en mí primero para mí, para demostrarme a mí misma que yo soy capaz de eso y demás. Y segundo, para liderar un grupo en el sentido de guiarles una meditación o dedicarles unas palabras. El ser líder en ese sentido, ¿no? De acompañar personas. No es que tú seas más que ellas, no, porque somos todos iguales, pero sí de darles un espacio en donde esas personas puedan sentirse cómodas y acompañadas por ti, en un entorno en el que a lo mejor ellos se muestran vulnerables. Y no solo a nivel de grupo, sino a nivel de terapias en una sesión, sobre todo en los servicios que yo doy, tú tienes que estar ahí para la otra persona. Tienes que sostener esa energía, tienes que estar ahí, observar, escuchar, atender a todo el estímulo que esa persona te pueda dar para poder acompañarlo de la mejor manera. Entonces, bueno, la asociación, como os digo, me enseñó también a ir quitando un poquito ese miedo, ese temor, esas cosas. Y gracias a la asociación, no sé si muchos lo sabéis, pero bueno, me hice viral junto con Vanessa por un acto de sologamia que hice, un acto simbólico de amor propio para conmigo misma. He contado también en otros vídeos que yo no tenía autoestima, yo tenía una percepción de mí súper nefasta, no me valoraba absolutamente nada. Y gracias a un acto psicomágico que hice conmigo misma, desde el amor propio y desde esas ganas que yo tenía de sacar esa Tere que realmente siempre fui, pero que nunca la vi, nunca me había visto yo a mí misma, pues me hice famosa y salí en un montón de canales de televisión por toda España, por periódicos, entrevistas por todo el mundo, en directo, en diferido. A día de hoy, 2025, un año y medio después, siguen haciendo entrevistas, me siguen llamando medios de comunicación para darles entrevistas, porque la noticia al parecer es como bastante curiosa, pero no entienden el trasfondo, ¿no? Que nada más que es una autoterapia que hice conmigo y que funcionó. Entonces, todo eso ha ido quitando, como digo, capas de vergüenza, capas de miedo, y al final te das cuenta de que si está en tu camino el ser un acompañante para cientos de personas, y si está en tu camino el hablar, el exponerte, al principio te da pavor, pero si tu propósito es más grande, si realmente quieres llegar a esas personas,
El único medio que tienes para que te escuchen y te vean es este. Entonces, si estás pasando por un proceso de pánico escénico, de que te da vergüenza, de que te paralizas por esto, que quieres a lo mejor ser un líder o un acompañante en alguna terapia o exponerte ante gente para llegar con lo que tú hagas, hazlo, aun tengas miedo, aun te cueste, puedes probar lo que yo probé, que era grabarme. Primero me grababa yo sola, me familiaricé con mi imagen viéndome en mis vídeos y puedes hablar solo, puedes hablar sola, puedes gesticular, puedes imaginar que estás dando una conferencia, puedes imaginar que estás dando una clase a cientos de personas, pero ojalá que con la práctica y lanzándote a la piscina saltes esa barrera del miedo, porque el miedo paraliza, el miedo te frena. El amor, como siempre digo yo, el amor expande y te hace llegar a otros puntos y llegar a personas y que a lo mejor te digan gracias por lo que tú estás diciendo o haciendo, porque les inspiras, porque a lo mejor les ayudaste en un mal día. Entonces, yo te invito a que los miedos que son mentales los dejes a un lado. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente siempre va a opinar. La gente siempre opina para bien o para mal. Ya sean familiares, ya sean amistades, ya sean parejas, ya sean hijos, todo el mundo va a opinar, para bien o para mal. Lo que tú tienes que hacer o lo que yo te recomiendo desde mi ejemplo es que hagas lo que hagas lo que tú tienes que hacer desde el corazón, desde lo que tú sientes. Observa a esas personas que admiras, como yo admiraba y admiro a Covadonga Pérez Lozana, admiro a Enrique Corbera, admiro a Daniel Aviv, admiro a Hernán, admiro a mis profes de descodificación biológica, a Agus, admiro a Santi, admiro a Rafa Mejías, o sea, admiro un montón de personas y todos tienen una oratoria buenísima. Entonces, si ellos están ahí, yo también puedo estar ahí. Incluso ahora, grabándote este vídeo con todo mi amor para animarte a que tú también, si tú así lo quieres y tu propósito es mayor, hazlo. Insisto, la gente siempre va a hablar. Siempre va a hablar. A mí, alucináis todas las críticas que yo he recibido, todas las tonterías que me han dicho, pero eso refleja mucho el que la persona que está opinando es la que tiene el problema, no tú, porque tú estás siendo real, tú no estás ocultando nada, simplemente estás entregando un mensaje que a quien le resuene bien y a quien no también. Que el miedo y la vergüenza son cosas tuyas que a lo mejor se programaron en la infancia como me pasó a mí. Ya os conté ese parteaguas de tener una personalidad arrolladora e irme a España y empezar de cero, siendo tan pequeñita, empezar al cole, muchos cambios y eso hizo que yo me fuera hacia adentro. Pero esa personalidad siempre la tuve y ahora la estoy sacando nuevamente, pero para cumplir con mi propósito, para cumplir con las misiones que tengo en esta vida. Entonces yo te invito a que si este es tu sueño, si admiras a personas que dan conferencias, que dan buenas oratorias, que se dedican a dar una palabra a alguien, a motivar o lo que sea, y tú quieres estar ahí, tú puedes también. No es casualidad que este vídeo te haya llegado y que lo estés viendo. La vergüenza y el miedo simplemente hacen que tú no puedas compartir tu palabra, compartir tu arte, compartir lo que tú amas. Así que hazlo, porque la gente siempre va a opinar, siempre. Y cuando lo hagas, también te darás cuenta que esa es la etapa que yo estoy viviendo ahora, que ya no me da vergüenza absolutamente nada. Sí es cierto que he tenido entrevistas, el otro día tuve una entrevista y sí, antes de la entrevista pues me sigo poniendo nerviosa, me doy un montón de paseos, empiezo a saltar, hago respiraciones profundas, me conecto con el corazón. Sí, o sea, tengo una gestión emocional detrás, porque me sigo poniendo nerviosa. Pero una vez empieza la entrevista o la exposición a cualquier cosa, pues yo ya es como que me enchufo en eso y ya se me pasa se me pasa todo, ¿vale? Pero te darás cuenta que quién está contigo a tu lado apoyándote y quién no lo está. Y tú solamente tienes que agradecer, agradecer, agradecer
y que tu propósito sea más grande que la vergüenza, que el miedo, que el qué dirán. Porque te recuerdo, la única persona que va a estar a tu lado el resto de tu vida contigo hasta que tú te vayas de este plano, vas a ser tú mismo, vas a ser tú misma. Así que tú eres tu peor enemigo, pero tú también eres tu mejor amigo, tu mejor amiga. Así que yo te invito que por favor, si tienes estas ganas de expandir un mensaje, hazlo. Hazlo sin miedo. Mira a la gente sin vergüenza. Hay gente que no tiene vergüenza. Le da igual. Mi expareja, esa que os conté, que no le daba vergüenza nada, ahora sigue sin darle vergüenza nada. Y el tío me encanta, ahora somos amigos, me encanta. Él anda por ahí proclamando su palabra, siendo líder. Habla y me encanta, no tiene vergüenza. Pues así hay que ser, sin vergüenzas. Siempre y cuando lo que a ti te llames venga desde un propósito mayor y amor. O sea, hay que tener coherencia también. A mí me puede esto. Yo sé que este vídeo, aunque solo lo vea una persona que le sirva y que le sume y le motive, yo ya me doy por satisfecha y me doy por una mujer feliz, porque he cumplido mi propósito. Así que nada, bueno, quería hablar un poco de esto, me extiendo un poquito, pero quería dejarlo claro, motivarte, que sigas hacia adelante, que lo estás haciendo bien, que todo tiene su proceso, que puede durar años, puede durar meses, puede durar días, pero que lo hagas y que acciones. Hay que ser valiente en la acción. Luego esto ya al final lo tomas como costumbre y te acostumbras y ya es el día a día y al final después quieres hacer más. ¿Vale? Así que bueno, os animo a que fueras esos miedos, que la opinión siempre va a estar, que la única persona que tiene que confiar en sí misma eres tú y cumplir con lo que te pide tu alma. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí. Siempre digo, un like y una suscripción se agradecen porque ahí se siente el apoyo de las personitas. Y muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima. ¡Chao!